Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta sesión del capítulo virtual en español. En la tarde de hoy vamos a estar presentando un tema titulado Diagnóstico y resolución de problemas en SQL Server por el compañero Enrique Catala, SQL Server MVP y mentor de SolidQ. Sin más preámbulos, lo dejo con Enrique para la exposición del tema. Enrique, ¿estás ahí, Enrique? Hola, muchas gracias. Se me oye bien, ¿no? Sí, se oye bien. Hola. Se oye bien. Vale. Bueno, en esta sesión, al final bueno, soy Enrique, estoy, como me ha presentado José perfectamente, trabajo como mentor en SolidQ. Soy miembro del grupo Pass Spain y Gusanet, que es un grupo local de la zona. Soy de España. Bueno, veis mi correo, perdón, mi página web, Enrique Catalá, donde pongo, bueno, mis blogs de información relativa a SQL Server y mi Twitter por si me queréis seguir. Entonces, bueno, lo que quería comentar en esta sesión básicamente se trata es un poco genérica, ¿no? Porque problemas en SQL Server y detección, pues es un Muted. tema para hablar. Y a priori, pues bueno, he decidido contar un poco la parte de que más frecuentemente me suelo encontrar en la mayoría de los clientes donde voy. Por si no lo he comentado ya, pues bueno, soy consultor en SQL Server, con lo cual pues estoy acostumbrado a ver pues muchos tipos de sistemas y de entornos, muy grandes algunos, otros no tan grandes, pero en general pues veo de todo. Entonces, bueno, un poco ese ver de todo, pues al final le hace a uno pues saber dónde suele al final cometer errores pues el administrador de base de datos o el desarrollador o etcétera. Al final, pues bueno, he condensado un poco lo más habitual en la parte de diagnóstico, ¿no? De pues, lo típico de que se suele encontrar, pues búsqueda de problemas en los wait stats, los cachés de procesos, ver a ver configuraciones con TenDB, de indexación, búsqueda sobre todo de consultas ineficientes, que es donde básicamente al final acaban la mayoría de los proyectos que realizo yo. Y luego, pues bueno, algunos casos prácticos de cosas no tan habituales a lo mejor, pero que, bueno, por su particularidad específica, pues bueno, me resulta curioso y he querido comentaros. Pues bueno, son casos que me he encontrado en algunos sitios también interesantes. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con la parte de diagnóstico de problemas. Bueno, en SQL Server para diagnosticar problemas, cualquiera que se enfrente a un problema de SQL Server, y por problema se entiende que prácticamente siempre vamos a hablar, por lo menos en esta sesión, ¿vale? Porque se puede hablar de problemas hay de muchos tipos, pero bueno, en este caso lo vamos a centrar en la parte de rendimiento. Entonces, problemas de rendimiento en SQL Server, pues al final, pues tienes X herramientas para trabajar. Estamos en SQL Server 2014 y bueno, tenemos Extended Events, bueno, los eventos extendidos, Performance Monitor de Windows Server, tenemos Profiler también, las DMVs que tenemos expuestas en SQL Server, y entre ellas, en las DMVs, pues hay muchas, pero concretamente las más importantes a mi modo de ver, cuando uno va a enfrentarse a algún problema de rendimiento en SQL Server, son las de Wait Stats, es decir, las de esperas de SQL Server, ¿vale? Básicamente del motor, y las de esperas de entrada-salida. Porque, bueno, al final lo que tenemos siempre son problemas, casi siempre, derivados de bueno, entrada-salida, ¿vale? Yo lo más frecuente que veo al final casi siempre tiene que ver mucho con la entrada-salida. Luego siempre hay después otras cosas, pero la entrada-salida normalmente siempre tiene un papel muy, muy importante en lo que es la carga de rendimiento en un motor de base de datos. Entonces, bueno, pues vamos a empezar un poquito a ver, pues bueno, un caso real, ¿vale? Un caso real tipo de uno de nuestros clientes. Cuando uno se enfrenta a realizar un análisis del estado general de SQL Server, cuando uno se enfrenta a ver qué tal está rindiendo el motor de base de datos, pues lo primero que hace es poner en marcha capturas de la DMV de estadísticas de esperas de SQL Server, pues para ver si el motor está rindiendo bien en cuanto a, pues bueno, no sé, latencias de pues, SOS Scheduler G para temas de procesador, paralelismo, etcétera, etcétera. Y al final, pues, bueno, un caso muy habitual
que suelo ver siempre cuando llego a un servidor, ¿vale? Generalmente suele ser algo como lo que veis aquí, ¿vale? Después de dejar capturando las trazas de esperas, si alguno no sabe cómo se hace esto, pues bueno, luego lo podemos ver al final de la sesión, ¿vale? Porque no quería tampoco entrar en esa parte. Pero si después de ponernos a hacer análisis de esperas del motor vemos algo como lo que veis aquí, pues bueno, uno ya se hace un poco la idea de por dónde vienen los problemas, ¿vale? Entonces, bueno, si nos fijamos, lo primero que podemos ver, ya os digo, esto es muy frecuente, es una espera que se llama CXPacket, ¿vale? Este tipo de espera nos está indicando básicamente que se está dedicando demasiado tiempo a realizar sincronización de consultas paralelas, ¿vale? Entonces, generalmente esto se suele ver bastante o influye mucho, sobre todo, en sistemas OLTP, ¿vale? Sistemas transaccionales típicos, ¿vale? No sistemas de BI, pero sistemas transaccionales típicos donde, digamos, se está invirtiendo demasiado tiempo en realizar consultas, sincronización de los hilos ante consultas paralelas. Con lo cual, ahí es donde entraríamos nosotros, digamos, en la parte de ver cómo podemos optimizar esta parte, esto, ¿vale? Luego entraremos un poquito más en detalle. Por otro lado, también vemos aquí otro que es el latch exclusivo, ¿vale? Que tampoco es raro verlo, ¿vale? Porque, bueno, al final lo que tenemos son los pestillos para acceso a estructuras, digamos, compartidas, que al final son las páginas que están en el buffer pool de memoria en SQL Server, y cuando tenemos un sistema altamente concurrente, el acceso a esas estructuras compartidas, es decir, el acceso a las páginas donde se alberga la información, ¿vale? Páginas de 8K, pues eso también es habitual que exista, pues, que el propio coste de latch, que es algo muy a priori muy bajo en cuanto a tiempo, es decir, es un pestillo muy light en cuanto a que se reserva muy poco tiempo para mantener esa estructura, digamos, estable mientras se realiza la actualización de la información, pues eso puede llegar a ser un problema. Si habéis visto en otras sesiones de este capítulo, pues habréis visto otras dedicadas a in-memory en SQL Server 2014, donde, entre otras cosas, se pueden realizar bueno, implementaciones muy específicas para mejorar este tipo de escenarios. No voy a entrar aquí tampoco porque, bueno, entiendo que eh, ya se ha visto. Si no, pues bueno, insisto, al final de la sesión me podéis preguntar y podemos tratar este tema un poco en detalle si queréis. Bueno, aquí no se ve por error mío, ¿vale? Pero aquí tengo una espera de red, Async Network IO, que no se ve. También está asociada a latencia de red, ¿vale? Es decir, aquí debería poner Async Network IO, perdonadme, pero acabo de ver que hay un bug en la transparencia. Y eso, pues bueno, básicamente nos está diciendo que hay esperas de red, ¿vale? Digamos que las máquinas que están recibiendo la información que les manda SQL Server no son capaces de recibirla a la información a la velocidad que el servidor se la está mandando. Con lo cual, pues bueno, el servidor lo que va anotando es: estoy esperando a que a que el cliente reciba la información que le estoy mandando. ¿Vale? Entonces, un poco en conjunto, todo lo que se ve aquí, al final, pues es un poco un sistema donde está mal configurada la instancia, ¿vale? Tenemos demasiada carga transaccional sobre un mismo tipo de... Al final, seguramente, cuando entras en detalle, que vas viendo que hay una tabla al final de todo, ¿vale? Bueno, acabarás viendo que hay una tabla que está usada altamente concurrente, con lo cual, pues bueno, tendrás que poner esa parte a analizar. Y además, pues bueno, se ve también que hay un problema bastante importante en cuanto a esperas de red, con lo cual también se nos está diciendo, pues bueno, normalmente uno cuando ve esto, si... A ver, yo también, porque he visto muchos sistemas, pero yo cuando veo esto normalmente pienso que está mal configurada el grado de paralelismo, que hay algún proceso que está realizando demasiadas inserciones transaccionales que habría que optimizar, y por otro lado estoy viendo que probablemente no exista un buen sistema de paginación porque está enviando demasiada información, ¿vale? Generalmente alguna consulta muy gorda que alguna máquina cliente no es capaz de absorberla, o porque hay algún problema, digamos, de los routers o en el sistema de comunicación de redes, etcétera. Entonces, bueno, normalmente cuando uno ve esto siempre acaba yendo por esa parte. Eh, a pesar de eso, podemos llegar a ver incluso en SQL Server 2012 ya, pues podemos ver con esa DMV, podemos ver incluso hasta qué nivel podemos llegar eh, de dónde vienen esas esperas, ¿vale? Pues si es a nivel del dataset que se está pidiendo a la hora de enviar, si es porque es demasiada información, etcétera, ¿vale? Se puede llegar a todo el nivel que se quiera, pero eso digamos que ya es a posteriori, ¿vale?
Otro caso, o sea, paralelamente a eso, es decir, por un lado tenemos cuando nos enfrentamos a un, digamos, tuning, ¿no? Algún problema de rendimiento en un servidor de base de datos, por un lado tenemos que estar capturando esa parte, que es la parte, digamos, un poco genérica, ¿no? Que no te está diciendo dónde está el problema, pero te está dando pistas, ¿vale? Por otro lado, además, tenemos que mirar en la caché de procesos. Esto es bastante importante porque te va a dar un poco la visión de cómo se está utilizando, por un lado, lo que hemos visto hace un momento con las esperas, digamos, de weight stats, lo que hemos visto ha sido ver un poco en general cómo se está usando el hardware. Luego con esto lo que vamos a ver, digamos, con la parte de la caché de procesos, ¿vale? Lo que vamos a ver es un poco una idea de cómo se está utilizando el motor de base de datos por las aplicaciones. Entonces, si llegamos a hacer un análisis del estado de la caché de procesos, ¿vale? Esto es bastante importante y no todo el mundo lo acaba revisando. Pero si vemos esto, tal cual lo estoy, la imagen que tenéis ahora, ¿vale? Es decir, la caché de procesos, donde te está diciendo los planes de ejecución que están grabados en el motor de base de datos del uso que ha habido pues desde que se arrancó la instancia, ¿vale? Entonces, si vemos esto tal cual, la imagen que tenéis aquí, ¿vale? Tal cual lo estoy viendo yo, pues bueno, yo estoy viendo aquí, ¿vale? Que hay un 72%, lo cual se me antoja mucho de algo, ¿vale? Que vemos aquí está en verde, con Pilot Plan Ad hoc, ¿vale? Es decir, planes de ejecución ad hoc. Es decir, planes de ejecución que están lanzando aplicaciones desde a fuego, digamos, ¿vale? Es decir, en la aplicación al final hay un string que tiene un texto select from mi tabla, ¿vale? Where uno igual a where columna igual a uno, por ejemplo, ¿vale? Es decir, una cadena, un string que se manda directamente al servidor. Si vamos, que directamente no es un procedimiento almacenado ni se está utilizando SP execute SQL, ¿vale? Para realizar la consulta. Entonces, eso tiene una serie de problemas derivados bueno, de cómo se utilizan los recursos del servidor. Entre otras cosas, se nos está diciendo aquí, si yo veo esto, que tengo un 72% de las consultas que estoy lanzando que no están preparadas para ser reutilizadas eficientemente. ¿Vale? Con lo cual, yo ya estoy directamente produciendo un mal uso de mi hardware porque estoy produciendo que el 72% de la memoria que se está destinando a planes de ejecución tenga la probabilidad de que sea volátil es muy alta. Ahora voy a entrar un poco en detalle a eso, pero la probabilidad de que exista memoria que se está utilizando para planes de ejecución y que directamente no se vuelva a reutilizar es bastante alta. ¿Vale? Ya, incluso vamos a poder llegar a ver incluso cuáles son los planes de ejecución que tienen ese problema. Esto al final produce que una consulta que se ha generado, su plan de ejecución ha gastado tiempo CPU en compilarse, se ha generado un trasiego entrada-salida, se ha guardado en base de perdón, en memoria y están machacando, digamos, al sistema round robin que se encarga de envejecer los planes de ejecución, porque tiene que gestionar más planes de ejecución. Al final no es más que nada pues darse cuenta del uso que se está haciendo, los patrones de consulta. Podemos llegar un poco más en detalle a ver incluso en la caché de procesos, ¿vale? Porque se puede consultar, es una DMV, los planes de ejecución que solo están siendo ejecutados una única vez y que no se están reutilizando, ¿vale? Digamos, de este 72%, esto ya os digo, esto es un caso real en un cliente, estos 72% se traduce en que son 2,3 gigas de RAM utilizados, ¿vale? Para planes de ejecución, los cuales, si podemos entrar más en detalle, podemos llegar a ver que esto también es muy interesante, eh, cuáles son las consultas que se están lanzando, ¿vale? Cuánto use count tiene, es decir, cuántas veces se ha utilizado esa consulta y el coste, ¿vale? De cada una de esas consultas. Por ejemplo, en esta imagen que se corresponde un poco con el detalle que veíamos en la pantalla anterior, lo que tenemos es un sistema en el cual tenemos un 72% de consultas que se están realizando sin parametrizar, sin pasar por procedimiento almacenado, sino directamente consulta a fuego em, por nuestras aplicaciones cliente, algo obviamente a mejorar, y además aquí vemos un poco el detalle de cuáles son las consultas. Es decir, yo puedo coger una consulta a la tabla de SysObject Cache Plans y puedo mirar a ver cuáles son aquellos que tienen un use count a 1 y directamente pues intentar buscar en la aplicación de dónde viene esta consulta para optimizarla, ¿vale? Es decir, esto sería
esto es algo que además, tal cual se ve claramente como hay una concretamente, ¿vale? Que además es fácilmente parametrizable. Tenemos un update aquí, ¿vale? Esto, bueno, si yo schedules, a saber lo que es esto, tampoco quiero ilustrar un ejemplo concreto, pero en fin, aquí se ve claramente cómo es algo que se puede optimizar, ¿vale? No pensemos que esto probablemente será justamente la captura del agent de SQL Server, pero en fin, un poco para ilustrar el ejemplo, ¿no? Que si fuera una aplicación normal, pues al final pues entraríamos aquí, pondríamos un procedimiento almacenado o haríamos con SP execute SQL y reemplazaríamos los valores por parámetros, etcétera. Pero un poco para que os llevéis un poco la idea de lo que hay que hacer. De todas formas, a veces estamos en un escenario donde no se puede tocar el código de la aplicación cliente, con lo cual, fuera de ser un problema, desde SQL Server 2008 tenemos una opción, ¿vale? Para optimizar esto. Es decir, si yo veo esto en un sistema donde no puedo coger y directamente irme a la consulta y optimizarla, en plan de cambiarla como procedimiento almacenado para evitar malgastar, porque esto, es decir, cada una de las ejecuciones tiene un coste, tiene un plan de ejecución que se ha compilado, no se está reutilizando, etcétera, etcétera. Esto al final pues es coste CPU que nos podemos quitar de en medio si lo optimizamos. Y si no, tenemos en SQL Server la opción de utilizar las configuraciones de Optimize for Ad Hoc Workload, ¿vale? Y Forced Parameterization. Que, por cierto, voy a enseñaros porque estoy hablando demasiado sin enseñaros nada. Entonces, a lo que me refiero es a que si estamos en un escenario como ese, a ver, ¿dónde tengo yo aquí? Vale, aquí. Uy, perdón, no he lanzado el Zoomit, un momento. Zoomit. Vaya por Dios. Un segundo, porque ahora no encuentro Zoomit. Zoomit. Ay, venga. Me hagas esto. Ay, lo tenía yo arrancado y lo he quitado. Wow. Un segundito que arranque Zoomit para poder hacer zoom, porque si no, no vamos a ver mucho. A ver, Zoomit. Un segundo. Y si no, pues nada, pues como después esto estará grabado, pues se podrá hacer zoom, supongo. A lo que me refiero es a que aquí una de las optimizaciones posibles es Optimize for Ad Hoc Workloads, con lo cual si nosotros activamos esto, que por defecto viene a falso, lo que estaremos diciendo es, bueno, esto es una propiedad a nivel de instancia, lo que le estamos diciendo es, vale, yo ya sé que tengo muchas consultas que me van a venir ad hoc, es decir, consultas del estilo de una aplicación cliente que le llega, pues select, a ver si me arranca esto, select 1, bueno, select call from tabla where call igual a 1, ¿vale? Si esto me llega, cada una de estas ejecuciones va a tener su plan de ejecución, se va a compilar, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, para evitar eso, podemos o bien parametrizarla, es decir, meterla en SP execute SQL, que es lo que estaba comentando, meterlo así, ¿vale? Con lo que ello conlleva, meter aquí el arroba P1, ¿vale? Es decir, luego declaras el parámetro aquí como arroba P1, pues será int y luego le metes aquí el valor, ¿vale? Arroba P1 igual a 1, ¿vale? Esto sería el equivalente, pero se reutiliza el plan de ejecución o lo metes en un procedimiento almacenado y pues lo consumes. Si no podemos hacer eso, como os estaba comentando, otra opción que tenemos es coger y activar esto. Si activamos esto, lo que le estamos diciendo al servidor es que las consultas, nosotros ya sabemos que tenemos un alto volumen, ¿vale? Y por eso digo, ya se ha analizado previamente, tú sabes que tienes un alto volumen de consultas ad hoc que no se están reutilizando porque además has mirado y has visto que tienes un volumen muy elevado de consultas que con un use count a 1. Bueno, en ese caso, si activas eso, ¿vale? Lo que estás consiguiendo por un lado es que el tamaño que se ocupa para cada uno de los planes de ejecución, ¿vale? Te desciende a 300 bytes, independientemente del tamaño. Es decir, si veíamos en la imagen anterior este tamaño de sizing bytes a 24K, si activamos ese flag, lo que haremos será que cada una de estas entradas, ¿vale? Es decir, esto no cambiará, digamos, ¿vale? Seguiremos teniendo todas las entradas, pero en vez de ocupar 24K de memoria cada una de estas planes de ejecución, ocupará, independientemente de su tamaño, 300 bytes.
con lo cual nos estaremos quitando mucho trasiego de entrada-salida y uso de RAM. Solo en el caso de que se detecte un segundo use count, es decir, solo en el caso que entre exactamente la misma consulta, exactamente, se expandirá el plan de ejecución y se grabará, ¿vale? Entonces es una optimización que cuesta muy poco de hacer y ponerla, pues, tiene una ventaja de rendimiento, bueno, que ahora lo comentaré porque creo que tengo la slide de qué es lo que pasa después. Y otra idea que se puede hacer es, también en SQL Server a partir de 2008 tenemos la opción de, a nivel de base de datos, ¿vale? Coger una base de datos cualquiera, pues, no sé, esta mismo, ¿vale? La que sepamos nosotros, obviamente, que tiene este problema de consultas ad hoc. Y una de sus opciones, ¿vale? Es, a ver si la encuentro, nivel de parametrización, que tenemos simple y forzada. Si, una vez más, y no podemos llegar a controlar la consulta que se está lanzando desde la aplicación cliente, pues podemos llegar a tocar aquí, ¿vale? Ponemos forzada y lo que estaremos haciendo es que el motor, digamos, en delegar en el motor la parte de parametrizar la consulta. Lo cual parece que es una buena idea, pero esta es una, digamos, si la otra era siempre buena idea aplicarla cuando tenemos un problema de esto detectado, aplicar esta de parametrización forzada no siempre es una buena idea porque si miráis en los books online sobre parametrización forzada, el número de, digamos, casos no contemplados o por los cuales no se puede aplicar parametrización forzosa por el motor son bastante altos, con lo cual aplicarlo va a penalizar el rendimiento en un determinado grado. Entonces, este es un típico ejemplo de si se activa, hay que medir el rendimiento justo después. No vaya a ser que de activar esto, el coste de ver si la consulta ad hoc es parametrizable por el motor, el coste es más elevado de lo que ganas porque lo sea, ¿vale? Es decir, es una cosa que hay que valorar un poquito. Pero bueno, tenéis esa opción, ¿vale? Ya te digo, es una cosa que normalmente uno no se a lo mejor se ha planteado, pero en algunos escenarios yo me he encontrado que el rendimiento es bastante aceptable. Entonces, bueno, con parametrización forzada pues se pueden obtener algo como lo que os comentaba, es decir, si os fijáis, después de aplicar los cambios, es decir, este era el mismo cliente, el mismo escenario, después de aplicar los cambios, lo que hemos obtenido es que el estado final, digamos, sea que ha bajado del 70 y pico por ciento que teníamos antes de consultas ad hoc, después de aplicar el cambio, el porcentaje de memoria se ha disminuido y el número de entradas ha aumentado bastante, pero el coste ha disminuido, ¿vale? Es decir, al final no tiene nada más que ver que lo que sí que ha aparecido, perdón, es un porcentaje de planes preparados que antes no existía, se ha incrementado considerablemente, ¿vale? Obviamente debido a, por un lado, tenemos más entradas con un solo plan, que se ha bajado el coste de 24K a 300 bytes, eso al final es un cómputo de memoria que te vas a ahorrar, y por otro lado habrá consultas que se hayan podido parametrizar forzadamente, ¿vale? Con lo cual después del cambio, al final, eh, hemos conseguido pasar o sea, que planes de ejecución compilados con un único uso hayan bajado, digamos, no recuerdo ahora el número exacto, perdón, pero vamos, el porcentaje ha aumentado bastante, ¿vale? Pero independientemente de esto, de lo que nos parezca una mejora, desgraciadamente seguimos viendo, ¿vale? Como os podéis fijar aquí en rojo, que seguimos teniendo el 30% de la memoria destinadas a planes de ejecución, ¿vale? Destinadas a planes de ejecución de un solo uso, ¿vale? Es decir, aunque hemos aplicado parametrización forzosa, como os decía, no quiere decir que todos los planes de ejecución ad hoc que se manden a partir de ese momento se vayan a, digamos, a forzar la parametrización, ¿vale? Es decir, no es magia, no es ponerlo y ya funciona mágicamente, sino que lo que sí que vamos a ver es que con un solo uso, compile planes to, es decir, los que son, digamos, de 300 bytes han aumentado, de hecho han aparecido 13.000 que se han quitado de aquí, de planes de ejecución compilado directamente, pero seguimos teniendo un alto porcentaje de... Y esto la única opción que tenéis va a ser directamente atacar a aplicación cliente, ¿vale? Aquí no hay otra opción, ¿vale? Recodificación, básicamente. O usar plan Gits, ¿vale? Es decir, poner un plan de ejecución sobre la consulta. Lo que pasa es que esa parte, digamos, no me da tiempo a contarla en esta sesión. Pero bueno, tenéis esa opción también. La parte de Forced Parameterization, que es lo que os comentaba hace un momento, de no siempre es buena idea aplicarlo,
viene dada por lo que veis aquí. Es decir, un ejemplo de Forced Parameterization como este, donde haces select asterisco from tabla, where, pones aquí parámetro 1, in. Si os fijáis aquí, estos valores, si son variables, es decir, si tu consulta aquí a veces viene un in de 3 valores, otras veces de 10, otras veces de 5, y aquí esto lo vamos y aquí ocurre más veces, al final tú no vas a poder compilar el plan de ejecución o el motor, digamos, no va a ser capaz, sí, te va a compilar, pero las veces que lo va a compilar van a depender del número de combinaciones diferentes de in que le vayan entrando, ¿vale? No por el valor interno que aparece, el 1, el 2, el 3, sino tanto como el número de elementos de la lista in que le vayas a meter. Esto es un ejemplo cualquiera. Lo que quiero ilustrar es que no es Forced Parameterization no es siempre una buena idea aplicarlo, ¿vale? Porque no siempre gana, sino que a veces, como habéis visto en el ejemplo anterior, no se reduce el número de planes de ejecución ad hoc, ¿vale? Eh, Otro ejemplo, por ejemplo, sería este de aquí, es decir, bueno, los rangos de fechas al final, que tú hagas una consulta, esto, bueno, esto al final te puede pasar a ti con tu propio código de aplicación. Eh, Buscar un plan suficientemente bueno no siempre es fácil. Es decir, si tú haces una select a una tabla con una fecha inicio y fecha fin, eh, y el motor decide que las fechas que le has pasado es las que va a utilizar para compilar y no son las buenas, es decir, imagínate que tú le has pasado la primera consulta de 2 días, pero generalmente tu aplicación busca en rangos de 3 días o de 10. A lo mejor eso influye mucho para que el plan de ejecución sea más eficiente o menos. Entonces, delegar en el motor en ese tipo de optimizaciones, pues no siempre es buena idea, ¿vale? Entonces, si lo acabáis metiendo en el procedimiento almacenado, pues ahí siempre tenéis los hints para poder aplicar, bueno, optimizaciones de cuáles son los valores de fecha inicio, fecha fin, para, bueno, un poco optimizar el buen uso del procedimiento almacenado, ¿vale? Es decir, al final, nosotros, si acabamos haciendo una consulta como esta en un procedimiento almacenado o en un SPX XSQL, podemos llegar nosotros a realizar optimizaciones de cuáles son las fechas de inicio y fecha de fin estadísticamente más frecuentes para pues optimizar el plan de ejecución. Si delegamos en Forced Parameterization y lo hace el motor por nosotros, pues no tendremos esa opción y puede que nos salga bien o puede que nos salga mal, ¿vale? Entonces, digamos, esta es la parte de caché de procesos que quería comentar, así un poco relativa al rendimiento. Y pasamos ahora a ver una mala configuración en TenDB, ¿vale? Entonces, bueno, la pregunta, bueno, es obvia, ¿no? Uno ve esto y os cuento. Lo que se ve aquí es el resultado de un análisis de, el uso, ¿vale? Del trasiego de entrada-salida sobre los ficheros de datos de TemDB, ¿vale? Ficheros de datos TemDB, en este caso, si veis en la lista, tenemos 8, ¿vale? Os digo además que esto es de un sistema con 8 procesadores, ¿vale? Con lo cual, a priori, una de las buenas prácticas que siempre se dice es, si tienes 8 cores, ¿vale? Bueno, no 8 cores, sino intenta poner un fichero de datos de TemDB por core, más o menos tendiendo hasta 8, ¿vale? Generalmente a partir de 8 no se observa mucha mejora de rendimiento, pero digamos que hasta 8 está bien. Es decir, si tengo 4 cores, pues tendría 4 ficheros TemDB. 6 cores, 6 ficheros TemDB de datos, ¿vale? De datos. 8, 8 de TemDB. 16 cores, pues 8 ficheros de datos de TenDB por defecto y si se necesita más, pues ya se pone más, ¿vale? No vamos a entrar en el detalle de si se necesita más porque es debido y tal, porque no me da tiempo, pero lo que sí que quería ilustrar es un problema bastante común, ¿vale? Que me suelo encontrar también de administradores de base de datos que han leído correctamente que en su sistema de 8 procesadores tienen que tener 8 ficheros de datos para TenDB, pero te pones a mirar y después de analizar un poco el uso de esos ficheros te das cuenta de esto. Te das cuenta de que el fichero temdev, es decir, el fichero que tradicionalmente viene de serie cuando tú instalas SQL Server, que te instala al final SQL Server con un fichero de datos y un fichero de log nada más, ¿vale? Y al final ves esto, te pones a mirar y te das cuenta que o sea, prácticamente toda la carga de entrada-salida, de tanto de lecturas como de escrituras, caen sobre el mismo fichero. ¿Vale? Es decir, a pesar de que tengo 8, toda la carga está ahí. Entonces, eso un poco choca con la idea de lo que se pretende obtener, que es básicamente coger y obtener una distribución de entrada-salida por ficheros, de forma que estadísticamente
colisión en las páginas IAM y demás que controlan digamos, las páginas de datos para TNDB, para cuando se crean muchos objetos. Al final TNDB, bueno, voy a comentarlo. Es decir, TNDB al final lo que tiene es el borrador, por así decirlo, de SQL Server. Cuando ocurre un objeto que tú creas a mano con almohadilla o que se necesita, pues porque pues bueno, se ha pasado el plan de ejecución y necesita obtener un objeto temporal, un worker table, ¿vale? Para realizar un order by, por ejemplo, pues eso al final acaba en TMDB. Eso es un objeto que necesita reservar espacio y bueno, pues al final para reservar espacio tiene que irse a las páginas de control del fichero en cuestión, que será el MDF, y claro, un escenario muy concurrente al final acaba dando lugar a que esas páginas, digamos, de control para saber dónde tiene que almacenar los datos en los ficheros de TNDB al final se saturen. Entonces, el crear varios ficheros es para que haya más páginas. Entonces, distribuir un poco la carga de entrada-salida por todas esas páginas. ¿Vale? Ya no solo por coger y distribuir esos ficheros por otros discos, como tanto el conseguir que se distribuya un poco la carga de esas páginas IAM, SGAM y demás, ¿vale? Las páginas internas que controlan eso. Entonces uno ve esto y lo que se da cuenta es que no está bien algo, ¿vale? Normalmente esto viene debido a lo que veis aquí, que la creación de los ficheros de DNB se ha producido incorrectamente. ¿Vale? Es decir, pues este sistema probablemente llevaba corriendo pues, el tiempo que fuera y el administrador de base de datos leyó el documento y dijo, ah, pues tengo que crearme 7 ficheros más. Y ha cogido y se los ha creado. Pero sin prestar atención en el tamaño inicial. Y esto es muy importante. Porque el algoritmo que gestiona el motor de base de datos para la distribución de las páginas en función de los discos que tengas, pero esto no es solo para TNDB, ¿vale? Esto es para cualquier base de datos de SQL Server. ¿Vale? Lo que pasa es que en TNDB, pues el problema bueno, se nota más en cuanto a rendimiento, pero esto os puede pasar en vuestra base de datos si le creáis más de un fichero, ¿vale? Eso quiere decir que por el propio algoritmo que lo gestiona en el motor, cuanto más grande es un fichero de datos, mayor probabilidad hay de que la operación de entrada-salida recaiga sobre ese fichero, ¿vale? Tal cual está hecho el algoritmo, lo cual no está mal, es decir, lo que se pretende. Pero eso en TNDB justo nos produce un problema, que es que debido a ello, si no creamos los ficheros del mismo tamaño, seguimos produciendo que la carga acabe siendo sobre un fichero, en lugar de que se haya distribuido sobre el resto. ¿Vale? Esto me lo he encontrado bastante frecuentemente. ¿Vale? Otra cosa que me suelo encontrar mucho, pues es lo que estáis viendo aquí en esta pantalla, es una de las cosas que suelo mirar yo muy frecuentemente cuando llego a un sistema, es buscar a ver cuáles son los índices que están duplicados y que no están usados. ¿Vale? Tenemos vistas del sistema que nos dicen cuáles son los índices que tenemos definidos y tenemos vistas del sistema que nos dicen cómo se están usando los índices. Con lo cual tú puedes hacer una select para ver los índices que están duplicados, es decir, que si os fijáis tienen las mismas columnas, ¿vale? Que están incluidos, como por ejemplo puede ser este, que tiene, pues, por ejemplo, ID de usuario alta y fecha de finalización subasta, y este de aquí arriba, que también tiene lo mismo, pero una tercera columna. Ojo, eso no quiere decir que sobre uno, ¿vale? Porque a lo mejor el rendimiento que nos da este para algún caso particular nos viene bien. No, no voy a entrar ahí. Simplemente os digo que si tú llegas aquí, como en mi caso, y ves que después de hacer una select de estas hay 5.400 índices duplicados no usados, pues obviamente te está diciendo que aquí hay una sobreindexación, ¿vale? Entonces, os quiero decir con esto que las sobreindexaciones o sea, que es igual de malo pecar de falta de índice, es decir, que te quedes corto a la hora de indexar, como pasarse, ¿vale? Ponerse a crear índices así al tuntún no es buena idea, porque además esto produce una carga de entrada-salida, sobre todo de escrituras, bastante importante. ¿Vale? En este cliente concretamente se quitaron, si no recuerdo mal, casi 5.000 índices que sobraban directamente, que no se usaban y se quitaron. Y el rendimiento fue, vamos, se notó espectacular. Algunos de estos índices eran más de 1 giga, algunos de estos, ¿vale? Entonces, bueno, mmm, cuidado con los índices duplicados no usados, ¿vale? Eh, pero lo más importante, por lo menos a mi modo de ver, sigue siendo la detección de consultas ineficientes, ¿vale? Porque lo que hemos visto antes, pues bueno, por un lado hemos visto temas de entrada-salida, perdón,
de mala configuración de hardware, también hemos visto, bueno, un poco el uso de caché de procesos, etcétera, bueno, indexación, parece que es un poco a nivel de DBA, pero esta parte directamente desarrollo. Y al final el desarrollo es el que en mejor o menor medida va a poder tumbarte o no al servidor o va a hacer que el servidor de base de datos vaya bien o mal. Al final va a depender casi siempre de las aplicaciones lo que estén haciendo. Entonces, bueno, pues hay que tener muy en cuenta una cosa que me pasa bastante y es muchas veces he llegado a sitios para ver, bueno, el rendimiento no se sabe muy bien, ¿no? Porque te llaman y, bueno, no sé, me va muy mal. Entonces, generalmente, pues bueno, se da un poco el patrón, ah, pues es que cuando me entro en la pantalla tal de mi aplicación, pues resulta que empieza a ir lenta la cosa, ¿vale? Bueno, hay que mirarlo desde varios puntos de vista, ¿no? Pero llega un momento donde a veces crees que el problema realmente es una consulta o es una pantalla, pero no es eso lo que está produciendo el problema completo. ¿Vale? Entonces hay que analizar siempre el global, ¿vale? Es decir, obviamente no hay un método infalible, pero el que siempre da muy buen resultado, ¿vale? Es lo que en SolidQ llamamos la agregación de consultas. Es decir, si yo tengo una consulta, ¿vale? Como veis aquí en el recuadro en rojo, si tengo una consulta con un tiempo de ejecución de 5 segundos, pero solo ha tenido 5 ejecuciones, ¿vale? Bueno, 5 ejecuciones en 10 minutos, pues obviamente el impacto que va a tener que tú optimices esa consulta va a ser muchísimo menor que si te vas a la consulta B que se está ejecutando 1000 veces en ese mismo periodo de 10 minutos. A pesar de que la consulta B tarde 300 milisegundos, se está lanzando 1000 veces. La otra está tardando, sí, 5 segundos, pero solo 5 veces. Entonces hay que poner un poco el foco, ¿no? Es decir, siempre hay que intentar buscar ese patrón, ese foco, ¿no? Y para ello, lo que hay que hacer siempre es un poco en conjunto, lo que hemos visto antes. Por un lado, ver el patrón de consultas que se está lanzando, es decir, lo que hemos visto antes de consultas, pues si están recibiéndose buenos procedimientos almacenados, si están recibiéndose cuántas y cómo consultas ad hoc, etcétera, etcétera. El nivel de uso de cada base de datos, ¿vale? Podemos ver el número de páginas de caché, el tamaño que está usando, es decir, para saber un poco, hacernos una idea, una composición de lugar de cuáles son las bases de datos que más se están usando, porque no te debes de fiar nunca de lo que tu intuición diga. Es decir, si tú te crees que a lo mejor porque conoces la aplicación, la base de datos 1 no se está usando, a lo mejor resulta que se está usando a través de otra, ¿vale? Es decir, nunca te tienes que fiar de lo que te diga la gente, tienes que al final poner los datos, ¿vale? Pero al final lo que al final lo produce esto, es decir, lo que al final produce lo que hemos estado viendo de uso de memoria, plan de ejecución, costes, etcétera, etcétera, al final lo producen las aplicaciones. Y analizar esto es lo que te va a dar el rendimiento, ¿vale? Es decir, ahora veremos en la demo un ejemplo de esto, pero al final, si os fijáis, esto es el resultado que hay de analizar la carga de entrada, perdón, de peticiones sobre un determinado servidor, ¿vale? Entonces, viéndose un poco, yo estoy viendo que estas son las bases de datos afectadas, número de ejecuciones que ha habido por cada una de las consultas que se han realizado, ¿vale? Fijaos que aquí hay una de este procedimiento que se ha llevado el 77% de las lecturas de lo que ha durado el análisis, ¿vale? Imagino que estos son 3 días de análisis, pues ha habido una ejecución de este procedimiento que durante esos 3 días, solo en la ejecución de este procedimiento se ha llevado el 77% de las lecturas, 74 de escrituras, 39, etcétera, etcétera. Pues claro, luego ya entra un poco el decir, bueno, pero realmente con una única ejecución me interesa optimizar esto, porque no sé muy bien lo que hace, pero probablemente será un procedimiento súper gigantesco, con un montón de cosas, pero realmente solo se ha ejecutado una vez. Entonces, de mi análisis, ¿vale? Lo quito, no me interesa ahora. Voy a ver qué es lo que realmente está impactando en el servidor directamente, lo que más se influye al tiempo real, ¿no? Digamos. Al segundo le pasa exactamente lo mismo. Una única ejecución, pues tampoco me interesa. Obviamente, cada uno de esos cambios lleva consigo asociado un cambio bueno, pues en este caso solo he puesto aquí para ilustrar el cambio de pesos de distribución de carga, de entrada y de salida. Solo he puesto de escrituras para ver un poco, ilustrar el ejemplo. Se quitaría ese, ¿vale? Entonces, bueno, vemos aquí otra distribución totalmente diferente. Y ya nos da pie un poco a
Perdón, faltaba quitar ese. Un poco pie a ver que aunque este parecía que no tenía carga, realmente quitando los otros tres que nos han enmarranado los datos, ahora ya sí que tenemos un procedimiento que se lanza a 13.000 veces, que tenemos que entonces ya mirar a ver qué es lo que hace para optimizarlo. Y haciéndolo, aunque antes nos decía que teníamos el 0, algo por ciento de aumento de impacto, digamos, en el servidor, realmente, excluyendo las tres llamadas anteriores, que obviamente probablemente se puedan mejorar con paquetes de integration, lo que sea, ahora ya el foco, digamos, es distinto, ¿vale? Es un poco el cambio de lo que os quería comentar. Entonces, un poco para que os hagáis un poco la idea de lo que os estoy comentando, para que veáis un poquito a qué me refiero, pues aquí tengo una traza de Profiler. Dejadme que abra un momento el Profiler para que veáis a lo que me estoy refiriendo. Voy a abrir aquí esto de aquí, trazas de ejemplo, por ejemplo, esta, muy pequeñita. Ay, vaya por Dios, de 2005 y no tengo lista. Qué bien. Bueno, vamos a hacerlo desde aquí. Estoy conectado aquí. Esto es un momentín. Lo que quería ilustraros es que aquí tengo una traza, ¿vale? Que es... me haya encontrado el Zoomit. Es, perdonad, esta de aquí, ¿vale? Esta traza de aquí, pues bueno, aquí veis ¿vale? Una serie este ejemplo ilustra bastante bien la problemática, ¿vale? Bueno, voy a parar aquí esto. Y bueno, si os fijáis aquí, uno cuando analiza una traza esto es una traza de Profiler, ¿vale? Es decir, consultas que se han lanzado contra el servidor. Bueno, estas consultas realmente han ocurrido en base a pues, una aplicación que al final, si os fijáis aquí, te puedo dar un poco una pista que estos son llamadas a cursor. Entonces, cualquiera que se haya tenido que enfrentar a este tipo de problemas sabrá que no es fácil. Es decir, encontrar aquí cuál es la consulta que mayor coste tiene de toda la carga de la máquina, pues es muy complicado porque realmente tú no sabes el coste de donde, a priori, ¿vale? Aquí, si os fijáis, pues bueno, aquí veo que se está haciendo un exec a un cursor fetch, pero no veo aquí definición de la consulta. Aquí veo todo cursor fetch, de identificadores de cursor, parámetros de entrada del cursor, pero no veo la consulta, ¿vale? Si nos vamos, pues bueno, pues probablemente la consulta la encontráramos un poquito más abajo. No sé, a ver si lo encuentro así rápido, pues poner un ejemplo. Mira, aquí por ejemplo vemos una consulta de estas, ¿vale? Esto es la definición de un cursor, ¿vale? Y bueno, dentro de ese cursor, uy, no sé qué ha pasado. Vale, dentro de ese cursor, pues hay un cursor open de una select, ¿vale? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque los cursores, bueno, obviamente son muy malos para el rendimiento, pero... Uy, ¿qué ha pasado con mi ratón? Se ha muerto el ratón. Vale. Pero hay que realizar un análisis sobre el uso de estos cursores. Entonces, nosotros tenemos una herramienta, ¿vale? Me consta que no tengo claro no sé si esta la hicimos nosotros, eh, para precisamente buscar esos costes. A ver, ¿dónde está? Vaya por Dios. Un segundo. La tenía por aquí abierta. Que al final se trata de buscar. A ver. Pum. Bueno, al final se trata de buscar de una determinada... bueno, perdón, no lo voy a pasar porque lo tengo creo que generado ya. Vale, bueno, la herramienta tarda muy poquito en analizarlo, pero al final lo que queremos es buscar algo así. Bueno, la herramienta que iba a enseñaros es para analizar Profiler. Al final, mira, y es lo mismo que antes.
¿vale? Pensé que no era la misma, pero sí, es el mismo. Es decir, al final lo que tenemos que hacer es un análisis del código que se está lanzando para intentar detectar cuáles son las consultas que hemos hecho. Pensé, perdona, disculpad, es que pensé que no tenía sacado este Excel, ¿vale? Para después ponerte y analizar aquí cuáles son las consultas que se han realizado muchas veces, como por ejemplo esta, ¿vale? Antes os he, a ver, aposta también yo he quitado esta de aquí en el Excel, ¿vale? Os he dicho, solo hay una ejecución de este código, etcétera. Ciertamente no es real, ¿vale? Porque ahora, como veis aquí, que ya sí que tengo el Excel completo, ¿vale? Esto digamos que es lo mismo que salía de la traza de Profiler tras analizarla, ¿vale? Que era un par de minutos que tampoco quería malgastar. Pero lo que quería llegar a la conclusión con vosotros era que algo que solo se había lanzado a priori una vez, realmente no es cierto porque esto es un cursor, ¿vale? La definición de la propia consulta, ¿vale? Es un prepexec, ¿vale? No quiere decir que sea un cursor, pero la forma en la que se ha generado es parecida al funcionamiento de un cursor, ¿vale? Realmente no es un cursor, pero algo parecido. Se define la operativa y después ocurren operaciones de fetch para, en este caso, pues de insert, ¿vale? Lo cual ha dado lugar que, aunque haya sido una única aparición de este código, realmente se ha hecho uso, pues aquí en un fetch de él 23.000 veces, ¿vale? Es decir, el patrón que sigue este tipo de consulta es de tipo cursor, ¿vale? Es decir, esto es bastante complicado de analizar, ¿vale? Lo que pasa es que con herramientas como esta, el TSQL CSI, sí que se puede analizar rápido y fácil, pero al final lo que os quiero decir es que el patrón de uso del profiler no te vale. Tú no puedes coger y hacer una SL que es, imaginémonos que esto era con la herramienta de profiler de SQL Server, ¿vale? Lo he lanzado aquí a lo bruto porque no me iba la herramienta se ve que la hice con 2005 y no me la abre. Pero al final a lo que me quiero referir es que no vale con que tú crees una traza de profiler, ¿vale? Y te vayas directamente aquí a ver el coste, pues no sé, una de las columnas de coste por tiempo, ¿vale? Duración, etcétera. Porque eso no te va a decir realmente el coste real de esta consulta. Porque si es una consulta como la que acabo de enseñaros, que es un tipo cursor, es decir, se ha definido, ¿vale? Por aquí se define aquí la consulta, ¿vale? Aquí se define la consulta y luego se usa pues en sitios como este, es decir, luego se usa, ¿vale? Si os fijáis aquí se define con este identificador y luego se usa identificador, ¿veis? Y se va usando el identificador. ¿Vale? Es decir, no te vale con que tú crees el profile y lo analices. Es que es bastante frecuente también encontrarme con que el cliente te viene y te dice, no, es que mira, esta consulta es la que más coste tiene, pero realmente no es así, ¿vale? No tiene siempre por qué ser así. Entonces, casos, digamos, pasándonos a casos un poquito más extraños, concretos o, bueno, curiosos que me gustaría comentaros. Pues bueno, uno es el de paralelismo y el particionado. Es un caso bastante curioso que, bueno, eh, para que os hagáis una idea. Vamos a crear una pequeña, a ver si es esta la demo que quería hacer. Sí, vale. Ah, una pequeña demostración. Voy a hacer un poco de zoom para que se vea bien, ¿vale? Una pequeña demostración. ¿Vale? Ahora os explicaré lo que voy a hacer. Y es, bueno, como sabéis en SQL Server, en la versión Enterprise, podéis realizar, bueno, objetos particionados, que quiere decir, pues bueno, que de forma lógica tu cliente, tu aplicación, lo que sea, para él es transparente, él ve un objeto, pero internamente tú lo particionas, pues siguiendo, pues, una determinada función de particionado, pues como la que vamos a ver ahora, para que al final, pues bueno, pues tú eso lo puedas tener varios file groups, perdón, varios ficheros separados por ahí, varios file groups, etcétera. Y bueno, pues mejorar pues, rendimiento o mejorar administración, ¿vale? Para histórico, para lo que sea. En cualquier caso, independientemente de eso, vamos a crear un objeto particionado y vamos a ver qué pasa ante determinadas operaciones para las cuales a priori tú lo has creado y esperas un buen rendimiento, ¿vale? Es una cosa curiosa. Bueno, vamos a crear bueno, he creado una serie sobre TenDB, vamos a crear una función de particionado que nos va a decir, pues bueno, pues que mi función, mi tabla o mi objeto lo voy a particionar en función de 0 a 9, de 10 a 19 y de 20 en adelante, ¿vale? Lo vamos a ir particionando así. Vamos a hacer un esquema particionado. En este caso voy a meter que las particiones vayan sobre el mismo file group. Podemos tener, ya os digo,
por mantenimiento, lo que sea, eso es independiente, ¿vale? No vamos a entrar en detalle de qué queremos conseguir con ello. Lo que sí que vamos a hacer es crear un objeto, en este caso una tabla, y la vamos a particionar en base a la columna A tiny, ¿vale? La vamos a particionar en base a ella, con lo cual esta tabla, pues conforme se vayan insertando valores, en función del valor de la columna A, pues se va a insertar pues en una partición o en otra. Y esto, pues bueno, lo podréis meter en un file group, en un disco, lo que sea, ¿vale? Entonces vamos a hacer una inserción aquí a lo bruto y vamos a crear, obviamente, tenemos que crear un índice alineado, ¿vale? O sea, la idea de esto es que además de la tabla, del objeto, además tengamos los índices alineados. Eso quiere decir que todos los índices, lo ideal es que estén creados con la misma función de particionado para que tanto el índice cluster como los non-cluster que tengas definidos en tu tabla eh, estén alineados para poder hacer, pues bueno, operaciones switch o lo que sea, ¿vale? De forma óptima. Vale, voy a crear el índice cluster para que mi tabla esté alineada. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Pero una tabla que está en serie, es decir, que no está particionada, ¿vale? La he llamado bórrame serie, la tabla, ¿vale? Mismo caso de antes. Voy a crear el mismo cluster index por las columnas, en este caso por la n. Bueno, o sea, exactamente es la misma tabla, pero en un caso está comparticionado y en el otro caso sin particionado, ¿vale? Para que no haya trampas, voy a crear los mismos índices non-clustered, ¿vale? Es decir, si os fijáis, las dos tablas tienen lo mismo, pero en este caso, obviamente, la que está particionada tiene lo particionamos, perdón, la que está particionada tiene el esquema particionado por la columna que le corresponde, ¿vale? Entonces, ¿será que eficiente? La tabla bórrame, perdón, esta es la particionada, ¿vale? Max A. Tiempo de consulta, ¿vale? A pesar de que la tabla es muy gorda, ¿vale? Me ha hecho solo 3 lecturas lógicas. En este caso, la tabla Max A, ya os digo, perdón, esta tabla está particionada, ¿vale? Con lo cual, digamos, las lecturas que hace, uno espera que sean eficientes, porque, bueno, al estar particionada, pues lo que uno espera es que vaya a cada una de las particiones y busque ese max. Cuando haces esto, ¿vale? Que es algo parecido, pero en lugar de la tabla de la columna A, que es el índice clustered, lo haces sobre la columna N, que, os recuerdo, la columna N está por aquí, la columna N es esta de aquí, es la índice clustered, es decir, estoy haciendo un max sobre la columna que es mi índice clustered, ¿vale? Que está particionada mi tabla por la columna A, ¿vale? Es decir, estoy intentando tener un max sobre la columna que es mi índice cluster. Eso uno espera que sea lo más eficiente posible, porque está haciendo un max sobre la columna que es el índice cluster, ¿vale? Sin embargo, si os fijáis, el número de lecturas es bastante elevado, se dista bastante de 3, que es lo que antes nos estaba dando la columna A, que es la que teníamos particionada, ¿vale? Vale, igual es que nos falta el índice apropiado, es decir, vamos a crear un índice específico para la columna n, ¿vale? Para particionado. Vamos a hacer la misma prueba, ¿vale? Y de nuevo nos ha bajado, pero no mucho, ¿vale? Es decir, tenemos un número de lecturas demasiado elevado para lo que es un max sobre una columna que, insisto, está particionada y encima está ordenada porque, a ver, uno tiene un índice cluster ahí para algo, ¿no? Está ordenado. Pensamos que el workaround es decir, bueno, pues a lo mejor es por particiones, es decir, pues para la partición 0 un max, para la partición entre 1 y 10 otro max, ¿vale? Es decir, cada uno de estos, ¿vale? Si te pones a mirarlo, también tenemos el problema de que tienen demasiadas lecturas. A pesar de que estás consultando con el filtro directamente sobre la partición, a pesar de ello, no estás obteniendo el resultado que tú esperas, es decir, que vaya súper rápido. Y esto es pues, un problemilla que hay que es, bueno, voy a saltarme todo esto y directamente voy a la solución. La solución es que no se está utilizando la función de particionado correctamente y la única solución que hay, y lo he probado también en 2014, por ahora, es utilizar para el filtro, en lugar del valor A, que es lo que uno espera, que es el valor de la función de particionado, para agregaciones, lo mejor es que utilizáis la función de particionado. Es decir, para que os hagáis un poco la idea, A2, ¿vale? Para que veamos esto, a qué me refiero, ¿vale? Parecido a esto, ¿vale? Esto tiene 3 lecturas lógicas, que esto es lo que uno espera,
¿vale? Pero en este caso no vamos a consultar por el valor, ¿vale? Es decir, uno espera que consultando por el valor 2 la cosa vaya rápido, pero no es por el valor 2, realmente es por la función de particionado, ¿vale? De forma que si hacemos un cross-apply sobre las funciones de particionado y con los valores de esa función se la pasamos al max del valor que queremos obtener, ¿vale? El rendimiento es, bueno, ya veis que de 1800 pasamos a 11. Y esto básicamente por el algoritmo que se implementa para recuperar, para ejecutar el max dentro del plan de ejecución de NSQL Server, ¿vale? Si le especificas tú que se vaya a mano a la función de particionado para obtenerte el max, el rendimiento es sustancialmente diferente, ¿vale? Esto está documentado ya, es un bug, pero bueno, para que lo sepáis, que es algo, bueno, es algo curioso de ver, ¿vale? Eh, Esta, bueno, era una demostración curiosa que me ha pasado, lo digo porque me ha pasado en algún cliente y el rendimiento es bastante importante. Otra cosa interesante son las vistas indexadas. Un tema, digamos, bueno, en la versión Enterprise se pueden utilizar vistas indexadas, tienen bastantes limitaciones. El rendimiento es espectacular ante lecturas, es decir, ya tienes precalculado las consultas, ¿vale? Ante agregaciones, pues ya tienes tu agregación precalculada, pero tienen, bueno, pegas que hay que conocer. Es decir, las vistas indexadas tienen una pega bastante fuerte a la hora de soportar la escritura, ¿vale? Es decir, las operaciones candidatas para que creemos una vista indexada, pues es que tengamos muchos joins y además hagamos agregaciones, ¿vale? Hagamos max, a VGs, etcétera, en las consultas, ¿vale? Y hay que evaluar el coste-beneficio. Entonces, la demo de vistas indexadas no me iba a dar tiempo a hacerla, entonces, lo que os quiero enseñar son los resultados de los análisis, ¿vale? Entonces, los resultados de los análisis de uso de vistas indexadas, ¿vale? Es que el tiempo medio por fila indexada va a depender bastante de tanto el tamaño del batch como del número de vistas que tengamos. Es decir, si sobre un mismo objeto tenemos más de una vista indexada, cuantas más vistas indexadas tengamos sobre ese objeto apuntándole, más coste vamos a tener pero además bastante, ¿vale? Es decir, tiempo medio en segundos, fijaos que con cero, o sea, con una vista indexada tenemos 4 segundos y pico para realizar una operación, ¿vale? Una inserción, ¿vale? Una única inserción. Cuando tenemos dos vistas indexadas, eso se nos dispara una única inserción casi al segundo, de 4,5 a 5,5. Cuando tenemos dos, ya pasa, ¿vale? No un segundo, sino casi dos, ¿vale? Cuando tenemos más de una inserción simultánea, es decir, en este caso un batch de 100, ¿vale? Digamos que un poco se diluye, ¿vale? El coste se diluye un poquito porque se realiza en batch, ¿vale? Cuando tenemos 100 inserciones de una única fila, ¿vale? Es decir, tenemos 100 procesos realizando esa misma carga, ¿vale? En este caso está distribuido de otra forma. Lo que vemos al final, ¿vale? Aquí, bueno, lo resumo un poco. Al final lo que vemos es que el tiempo total se dispara cuando tenemos mayor número de objetos vinculados al objeto, a la tabla base, y además, cuanto mayor número de operaciones se están lanzando sobre la tabla base, todavía se incrementa más. Algo a esperar, ¿vale? Es decir, uno al final, lo que quería enseñaros con estos datos es que cuantas más vistas indexadas tengas sobre un mismo objeto, el impacto será bastante mayor, ¿vale? Es decir, no es lineal, se puede ver aquí como no es lineal, ¿vale? Y además influye bastante el número de operaciones concurrentes que se realizan, ¿vale? Voy a ir directamente al final porque si no, no me da tiempo, que estoy viendo que... ¿Vale? Lo que quería comentaros es que si las inserciones son de una única fila, estoy hablando sobre objetos que tienen vistas indexadas, ¿vale? No insertando a través de la vista, sino insertando un objeto que tiene vistas indexadas, el tiempo de respuesta empeora, ¿vale? Cuanta más concurrencia hay, ¿vale? Es decir, las vistas indexadas son objetos que tienes que valorar el coste siempre basándote en cuántas operaciones de lectura vas a tener sobre la tabla base sobre la que tienes tú que crearte tu vista indexada, ¿vale? Es decir, a veces ganas, pero otras veces no ganas, ¿vale? Entonces tienes que evaluar muy bien, digamos, la zona crítica de tu aplicación. Si tienes un
un peso importante en escrituras, olvídate siempre de las vistas indexadas porque el coste es bastante elevado en cuanto a rendimiento, ¿vale? Otra cosa que os quería comentar así rápidamente era el uso, digamos, de estrategias de acceso, ¿vale? Ante ese tipo de situaciones. Una vista particionada, eh, digamos que sería una vista en la cual, pues bueno, has hecho una vista con unions, ¿vale? Unions de varias vistas. Al final, con eso lo que consigues es un poco diluir ese problema. Es decir, si tú tienes una tabla con varios objetos, lo que quiere, perdón, una vista que accede a varios objetos, igual te interesa tener una vista particionada en función de pues, determinados valores de esas columnas. Hacer estrategias como estas, ¿vale? Donde tengas varias vistas indexadas a un mismo objeto, pero con filtros distintos, es decir, pues una vista indexada para los valores de España, otra para los valores de Venezuela, otra para los valores de Portugal, etcétera, etcétera. Hacer algo así como lo que veis es una opción bastante interesante, porque puedes llegar a dividir, ¿vale? En vez de tener una global, tener varias pequeñas y crear una vista particionada que consultas, que consumes, de esa forma lo que consigues básicamente es obtener una distribución de tu carga sobre las tablas, ¿vale? Sobre los objetos que estás consumiendo al final. Son un poco las estrategias que podáis seguir. Yo ya os digo, determinados clientes pues hemos optado por la versión, digamos, de la derecha y en otros por la versión de la izquierda, ¿vale? A veces si no tenéis versión Enterprise ya sabéis que no podéis hacer tablas particionadas, ¿vale? Entonces, pues bueno, una vista particionada siempre la vas a poder hacer porque es una vista con union sobre otros objetos, ¿vale? Bueno, esta la vamos a pasar, es un poco más compleja. Y luego una única cosa antes de acabar que quería comentar sobre la encriptación es que, bueno, tenemos, como sabéis, dos tipos de encriptación, la transparente y la clásica. En la transparente, bueno, es bastante sencilla de activar, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en esta y sí que vamos a entrar un poco en la clásica, que es un poco la que te permite mayor flexibilidad y, bueno, la he visto bastante más veces aplicada incorrectamente que la otra, con lo cual, bueno, quería comentaros esta parte. La encriptación, como sabéis, clásica, digamos, no la Transparent Encryption, se basa en, pues bueno, en llamar a funciones para encriptar y desencriptar, ¿vale? Pues abrir clave simétrica o no, por certificado, por password, etcétera. Al final se trata de que tú tengas en tu tabla desencriptada una columna, por ejemplo, que está encriptada o encriptar una determinada fila, pero ya digamos que tú lo has programado. Entonces, hacerlo mal va a hacer bastante daño al rendimiento de la aplicación, ¿vale? De forma que eh, voy a comentar los resultados y si veo que me da tiempo os hago la demo, ¿vale? De forma que acceder a los datos encriptados, digamos que lo puedes hacer de muchas formas. Puedes crear los datos y encriptarlos y luego buscar sobre el dato encriptado. Puedes encriptar parte del dato y, bueno, yo creo que voy a hacer la demo porque si no, no se va a entender esto. Un segundo y hacemos la demo rápida para que lo veáis. Que es una, bueno, es una estrategia bastante, a mi modo de ver, inteligente para acceder a los datos encriptados clásicos, pero que hay gente que no se suele plantear, ¿vale? Dejadme un segundo, voy a crear aquí sobre esta máquina, aquí la demo y lo que voy a hacer básicamente va a ser crear una tabla, meterle filas, encriptar y luego intentar recuperar esos datos, ¿vale? Que al final es lo que uno hace en cualquier aplicación, ¿no? Meter datos y recuperarlos. Entonces, cuando tiene los datos encriptados, al final recuperarlos no es tan trivial como a uno le cabría esperar. Cualquiera que se haya tenido que enfrentar a esto lo sabrá, ¿vale? Bueno, no vamos a entrar en detalles de cómo se realiza el cifrado ni demás, simplemente voy a ir al grano. Vamos a crear una tabla, vamos a inventar una serie de filas, ¿vale? Y ahora pues vamos a ver qué es lo que pasa cuando intentamos recuperar esa información. A ver si acaba esto, vale. Hacer una búsqueda como esta, es decir, buscar en la columna datos por la columna, perdón, de la tabla datos sobre la columna data por este texto que previamente, obviamente, he insertado.
pues tiene un coste, ¿vale? Obviamente, bueno, en este caso es elevado, perdonad, porque en este caso, ¿vale? En este caso el número de lecturas es bastante alto y y el tiempo total es bastante elevado, pero porque obviamente le tenemos que crear un índice. Bueno, esto es evidente, ¿vale? Si creamos el índice, el tiempo, ¿vale? Baja drásticamente, de 600 milisegundos a 1, número de lecturas. Vale, esto es lo típico que ya sabemos, que es sobre una columna normal. Pero ahora vamos a encriptar y vamos a ver qué pasa. Entonces, para encriptar, pues bueno, vamos a utilizar el mecanismo clásico de encriptación, ¿vale? En este caso por clave, y vamos a encriptar la columna data, ¿vale? Entonces, vamos a ver si queremos obtener, digamos, la información que está en la columna o queremos hacer una búsqueda de la información que hay en esa columna que está encriptada, ya la cosa cambia, ya no es tan trivial hacer una búsqueda como la que hemos hecho antes poniendo el valor, ¿vale? Es decir, tu aplicación quiere buscar datos 999, que es un valor que está encriptado, este valor podría ser pues, perfectamente el número de tarjeta de crédito, ¿vale? Y buscar, recuperar los datos del cliente a partir de ese identificador, podría ser eso perfectamente. Hacer una búsqueda como esta, es decir, buscar sobre la columna que está encriptada. Bueno, voy a hacer una select para que lo veáis. ¿Vale? La columna select está encriptada, ¿vale? Quiero buscar sobre ella el valor datos 999, ¿vale? Quiero buscar eso, hago un F5 y obviamente aquí lo que va a hacer es desencriptar fila a fila y buscar a ver si el valor coincide. Cuando desencripta el valor de esa fila, compara el valor y eso lleva un coste, ¿vale? Entonces, fijaos que ya no son 600 milisegundos, ya son 7 segundos. Esto es pura CPU, es decir, desencripta, comparo, desencripto, comparo, desencripto, comparo. Entonces ya tienes que ponerte tú a hacer mecanismos para un poco idear a ver qué solución buena se te ocurre para hacer esto. Entonces, una solución pues, podría ser coger y decir, vale, pues me quedo con el primer valor, ¿vale? Un valor al azar, el que queráis vosotros, de lo que ya está encriptado, lo saco fuera. Es decir, creo una columna fuera en mi tabla, ¿vale? Que contenga uno de los valores que está encriptado al azar, ¿vale? Que vosotros queráis, para que yo luego haga un filtro por él y acotar la búsqueda. De forma que yo pueda poner ¿vale? Para que lo veáis aquí, lo que he hecho ha sido básicamente crear un valor. Si os fijáis, el key 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? Ese valor de aquí es el valor este, el 9 es este 9, que esto es lo que hay aquí cifrado, ¿vale? Está cifrado este valor, está aquí cifrado, y lo que ha sido es sacar un valor de lo que hay aquí cifrado, que además está aquí en texto plano, aposto para que lo veamos, ¿vale? Un poco para ir filtrando. De esta forma, lo que estamos es acortando la búsqueda. Es decir, estamos leyendo menos datos, ¿vale? De 7 segundos hemos bajado a 1. Básicamente porque hemos acortado el número de filas, porque le hemos metido un filtro extra que nos lo ha producido, ¿vale? Obviamente, si le metemos un índice, pues todavía mejor. Otra opción sería hacer un hash byte como alternativa, ¿vale? Al valor de lo que vamos a encriptar y poder hacer una búsqueda de ello. De forma que en lugar de hacer lo que hemos hecho antes de sacar un valor concreto, mediante la función hashbyte, es decir, sacar el MD5 del valor que queremos cifrar, ¿vale? O sea, aquí aunque veáis esto, lo que estoy haciendo es cifrar un texto, ¿vale? Entonces lo que queremos hacer es cifrar esto. En vez de guardarnos como hace un momento una posición del texto ni nada, que eso digamos que te limita bastante o te incrementa bastante el número de filas, ¿vale? Porque obviamente pues, los valores que caben en una única posición pues, son bajos. De esta forma lo que estás haciendo es disminuir el número de valores que estadísticamente se van a corresponder con esta clave y sobre ellos después vas a aplicar el decrypt by key. Es decir, al final, si os fijáis, todo se trata de bajar el número de... Bueno, claro, aquí me va a tardar, perdonad, porque no le he puesto el índice ni nada. Pero al final lo que vamos a buscar, perdón, es algo como esto, ¿vale? Acortar, ¿vale? La petición anterior, de forma que, como yo ya sé que siempre lo sé porque, digamos, yo he diseñado la tabla, ¿no? En vuestro caso, pues también lo sabréis vosotros. Estás diseñando una búsqueda, sabes que ese valor solo te va a devolver una única fila, entonces no es necesario que se busque todo, ¿vale? Digamos, este es el caso peor. Es decir, estoy buscando el valor datos 99999 que está insertado en orden, voy a buscar el último, entonces se tiene que recorrer todos los que tengan este hash bytes y cuando acabe, entonces encontrará el último valor. Lo he hecho aposta, ¿vale? Si cogiéramos el valor datos 1,
¿vale? Como está ordenado en orden, está insertado en orden, es el primer valor que tiene que devolver y lo devuelve enseguida, ¿vale? Es decir, aquí lo que ha hecho ha sido sacar un hash byte, es el valor de referencia, para filtrar todos los datos de la tabla y después aplicar el decrypt by key. Obviamente, como es la primera fila que se va a encontrar, enseguida la va a devolver, va a encontrar el valor correcto, porque así lo hemos hecho, le hemos puesto un top 1, con lo cual no va a seguir. Pero esto no es válido en el peor caso. Si busco, y casualidad, el valor que estoy buscando está en el último caso, ¿vale? Entonces, tenemos que ir haciendo estrategias como esas, ¿vale? Para intentar obtener el mejor escenario. Y el mejor escenario al final no deja de ser otro que sacar columnas, ¿vale? Por rangos. Es decir, tener rangos en mis consultas, ¿vale? De forma que obtenga, si yo sé que va a estar entre un rango u otro, ¿vale? Hacer subconsultas, aunque parezca un poco absurdo, hacer una consulta para obtener un dato cifrado, acotando al máximo el número de filas que vas a leer, que es básicamente acotando el número de aplicación de esta función, que es lo que realmente te está limitando el rendimiento, es lo que te va a dar el mejor escenario, ¿vale? Entonces, un poco, ya no tengo mucho tiempo, pero lo que sí que quería, ahora que hemos visto eso, tiene más sentido el gráfico este, donde lo que explicaba básicamente es que hacer una búsqueda sobre texto encriptado sin más es una estrategia muy mala, ¿vale? El coste es muy alto. Directamente con un hash, es decir, disminuir el número de filas mediante la aplicación de un hash al valor que vas a encriptar, ¿vale? Como habrá colisiones de ese hash, vamos a tener un número de filas repetidos y bueno, el tiempo al final medio también baja. Y podemos ir mejorando todo eso, pues añadiendo con un filtro de un byte en claro parcial, es decir, lo que hemos dicho antes, un byte o dos, o los que queráis vosotros, ¿vale? Pero básicamente se trata de una estrategia de minimizar siempre el número de filas a tocar por la función de encriptado. Parece, ya os digo, parece algo bastante, bueno, una vez ves esto, te parece bastante claro que habría que hacerlo, pero el cifrado es complejo. Es decir, no, uno cuando aplica cifrado en su base de datos, al final, cuando tiene que aplicar este tipo de técnicas, es cuando se da cuenta de que el coste de cifrado a veces, Unmuted. ¿vale? Entonces, bueno, cuando uno tiene que cifrar, pues tiene que cifrar. Y mejor obtener la información correctamente bueno, que tener que esperarse a, a malos rendimientos. Entonces, bueno, por mi parte yo a priori ya había acabado la sesión eh, y estoy abierto a cualquier pregunta que os haya surgido. A ver. Así que vamos a pasar a las slides de mantenimiento para Ah, sí, anunciar los perdón. eventos y eso, y entonces Sí, pasamos a las perdón. preguntas. Ah, era aquí, ¿verdad? Ahí sí. Bueno, primero, darle las gracias a Enrique ¿verdad? Por sacar de su tiempo para darnos este contenido. Manténgase conectado con nosotros en nuestras páginas, en las redes sociales, en Facebook, Twitter. Nos pueden conseguir a través de Spanish Pass BC. Nos pueden dar like para que se mantengan informados de los próximos eventos, noticias y todo el material que va de esta charla y las otras charlas que hemos dado a través del año están publicadas ahí para su disfrute. Eh, también, pásamela. eh, tenemos un programa especial de reconocimiento de paz a voluntario sobresaliente, ¿verdad? Y si usted entiende o conoce a alguien que ha sido un voluntario sobresaliente y desea que lo reconozcan, se puede comunicar con ese correo electrónico volunteerrecognition@sqlpaz.org y provee una información corta sobre la persona para que sea considerado a evaluación como voluntario sobresaliente. Ahora, en las próximas láminas tenemos unos anuncios de unos eventos de paz. Pásala. El, el primer evento es el Business Analytics Conference, que va a ser ahora en las próximas en 2 semanas en la ciudad de San José, California. Esto es una conferencia más para personas que se dedican al área de analíticos o inteligencia de negocios. Es una conferencia muy, muy, muy buena. Si tienen la oportunidad aún, ¿verdad? De ir, de participar de ella, eh,
Están todos cordialmente invitados. El próximo evento es el PAS Summit. Pásala. Este evento se va a llevar a cabo en la ciudad de Seattle, Washington. Regresamos a Seattle este año, de noviembre 4 al 7. Así que este es el evento más grande de la comunidad de SQL Server, dirigida por Paz. Así que, ¿verdad? Todos los que estén interesados en participar de ella nuevamente pueden pasar por la página de Paz, sqlpaz.org, diagonal Summit 2014, para inscripción y demás detalles. Próxima. Igualmente, ¿verdad? Manténganse conectados con Paz directamente. La suscripción es totalmente gratuita y ahí pueden conseguir contenido como este a través de los capítulos virtuales y también conseguir información de cómo poder contactar sus capítulos locales en el caso de que tengan algunos cerca de su ciudad. Y entonces ahora vamos a regresar a las preguntas para que Enrique nos pueda hablar un Ujú. poco de eso. La primera es de Juan Burgos, que nos dice que cuando se está analizando la traza, cuál es la ventaja de Sí, usar el profiler versus el clear trace. perdona, perdona, Profiler El versus versus clear trace. No, no lo Clear conozco. Trace. Clear trace, sí. Bueno, al final eso utilizará por debajo. A ver, para SQL Server solo hay dos tipos de trazas: en la traza de Extended Events, de eventos extendidos, y de SQL Profiler. Cualquier aplicación que haya en el mercado al final utiliza eso por debajo. Creo que hay una de Redgate, me suena, o de Quest, no recuerdo ahora, que se engancha directamente al ejecutable y demás. Pero salvo esa que, ahora ya os digo, no recuerdo ahora si era la de Quest o la de Redgate, el resto usa por debajo Profiler o Extended Events. Yo personalmente recomiendo Extended Events, ¿vale? Más porque todo el mundo al final casi lo conoce, pero eventos extendidos, voy a enseñaros esto, está bastante integrado ya en el motor, ¿vale? Desde SQL 2012 podéis crear eventos extendidos fácilmente. Pues por ejemplo, no tengo aquí lo de los eventos extendidos en Management, Extended Events, ¿vale? Eh, Aquí es muy fácil de crear una nueva sesión de eventos extendidos y bueno, al final puedes conseguir no lo mismo, sino más cosas que las que puedes obtener con SQL Server, ¿vale? Si os fijáis aquí, el Query Execution es bastante parecido, ¿vale? A batch, por ejemplo, batch tracking, ¿vale? Sí, el siguiente, los eventos que está capturando, bueno, RPC complete, batch complete, pero bueno, al final lo que puedes obtener aquí a nivel de detalle y de precisión es mucho mayor y además el coste para lo que es lo importante, el coste para la aplicación, que en este caso es el motor de base de datos, es menor. Es decir, el coste de evaluar eventos, de eventos extendidos, es siempre menor que un profiler. Pero bueno, aquí ya no voy a entrar, ¿vale? Aquí, en fin, al final lo que... Si la pregunta era qué era mejor, yo entiendo que ClearTrace, si me dejáis lo voy a buscar un momento a ver de qué fabricante es. Y os digo que igual utiliza por debajo, a mí no me suena, pero en fin, ClearTrace. Entiendo que es este, ¿no? ClearTrace, TraceTune. Sí, esto utiliza por debajo Profiler seguro, sí, ¿ves? Esto es Profiler. Esto utiliza Profiler por debajo. Sí, no la conozco. Realmente ClearTrace no sé hasta qué punto es capaz de agregar cursores, ¿vale? Que lo crítico siempre en cualquiera de las herramientas, utilicéis la que utilicéis, siempre es que agreguen cursores. Siempre. O sea, es lo importante. Porque los cursores... mira, sí, server-side cursor, al prefixed with cursor. Pues mira, ¿ves? No, pero estos son server-side. Server-side. No sé, si te funcionan los cursores, mejor. No sé, tengo mis dudas, ¿eh? Pero en fin, no sé. Nosotros ya os digo, utilizamos la nuestra porque, vamos, bastante eficiente y nos va muy bien. Bueno, ¿Alguna otra Frank, pregunta? nos estaba hablando, Frank Quintana también nos preguntó sobre Extended Event. Creo que ya mostraste algo por encima, ¿verdad? Él comenta que Sí, Extended Event va a reemplazar el sí, Profiler, eso ¿verdad? es. Sí, bueno, al final Profiler parecía que sí, pero bueno, en 2014 también está. Yo, en fin, yo prefiero Extended Events, la verdad.
pero Profiler no lo veo una mala herramienta y es bastante frecuente su uso. El tema de quitarla o no, pues si te digo la verdad, yo también lo oí hace tiempo, pero no ha sido así. En 2014 ya os digo, la podéis usar sin problemas. Lo que es cierto es que es compatible 100%, es decir, incluso hay código súper sencillo para convertir una traza que está definida en Profiler, convertirla a Extended Events, ¿vale? No es difícil encontrar. De hecho, yo escribí hasta un post sobre ello para cómo convertir una traza de Profiler en una traza Extended Events. Con lo cual, en fin, que se vaya a quitar, pues ya depende de Microsoft un poco, ¿no? Pero Sí, ellos lo marcaron para como deprecated, como deprecated ya, pero eso todavía no no lo lo he han leído. quitado, no lo han quitado No lo han completamente. quitado. Bueno, pues eso, que eso ya depende de Microsoft. Obviamente teniendo Entonces, Extended Events, bueno, la otra. sí. Víctor Ríos nos presenta unos ejemplos acá, te los leo textualmente. Dice, Ujú. ¿por qué cuando realizo el query de la consulta ad hoc y reviso Sí, los planes de ejecución eh, y reviso el user count, me hace dos grupos distintos, uno lanzando desde el sí, servidor de la app y el otro sí. desde que yo lo que ejecuté? Sí, eso generalmente es porque los parámetros de la conexión que está usando serán distintos. En la conexión que tienes en... Eso revísalo, pero en tu aplicación, cuando defines la conexión con SQL Server, a ver, ¿dónde está esto? Aquí en... eso creo que eran Tools, Options. Déjame que me acuerde a ver dónde está esto. Query Execution creo que es... A ver, ¿dónde estaba esto? Vale, estos parámetros de aquí, ¿vale? Revisa que tengan la configuración la misma, porque probablemente no sea así. Entonces, cambiar uno de estos, ¿vale? Esto es a nivel de conexión, ¿vale? Como el parámetro se evalúa a nivel la consulta se evalúa a nivel de ejecución en la conexión cuando hayas abierto, en función de estos sets, tendrás. Es que ese problema lo conozco porque lo hemos reparado en más de un cliente también. El tema de que una misma aplicación en distintos clientes, entornos diferentes, generaba planes de ejecución diferentes y bueno, era un poco caos. Y al final era por esto, porque la cadena de conexión, a la hora de abrirla, pues detectaba el idioma mal, en base a eso pues se ponían unos sets. Probablemente que lo mire porque seguro que es esto, ¿vale? Perfecto. Entonces, la otra pregunta es, ¿por qué los planes de ejecución ad hoc algunas veces desaparecen o no es posible revisarlos con la Sí, vista del sistema de DMExec Plan Cache? sí. Pareciera que tienen algún tiempo de vida. Claro, el plan de ejecución tiene un tiempo de vida, efectivamente. Eh, si me dejáis, por aquí tengo, de hecho, de otras slide, de otra sesión que hice, donde os puedo decir exactamente el tiempo de vida que tiene, porque eso tiene un periodo de vida que caduca. Un segundo, porque además recuerdo exactamente dónde la tengo y os lo puedo enseñar directamente. Eso creo que lo hice para Solid Summit, creo que fue en el 2012. Mm, a ver, ¿dónde estaría esto? Planes de ejecución. A ver si fue aquí, creo que fue aquí. Un segundo, porque creo que fue aquí donde lo tenía. Lo estoy explicando. No. Bueno. Bueno, sí, al final, cuando hay presión de memoria, es que no recuerdo exactamente los números, ¿vale? Pero cuando hay presión de memoria, el plan de ejecución, como en cualquier entorno, es decir, con los datos pasa igual, cuando hay presión de memoria se libera, es decir, si el plan de ejecución pasa un tiempo y no se ha vuelto a ejecutar y necesita memoria para más planes de ejecución, pues eso se va caducando y al final pues se saca. Entonces, claro, si vas a buscar un plan de ejecución de ayer y no está, pues obviamente pues, lo que habrá pasado será eso. Pero igual te puede pasar con un plan de ejecución de hace 5 minutos si tienes una máquina con poca RAM y altamente utilizada. Al final, tanto por tiempo como por bajo uso, se va a ir el plan de ejecución. Si tenéis más preguntas, yo mientras tanto voy a ver si lo encuentro para que os diga No, exactamente los números exactos. no tenemos más ninguna pregunta por el momento. ¿No?
A ver si lo encuentro. Lo tenía por aquí. Planes de ejecución. Es que di uno. Es que lo tenía por aquí. Entonces, me sabe mal porque además teniéndolo en la cabeza como lo tengo, ¿dónde está eso? A ver, ¿dónde tengo yo esto? Ya resumen. No, esto no es. Si quieres, cuando lo tengas, Claro, se también lo es compartimos otra opción, a lo la audiencia. comparto. Si me dices dónde lo puedo dejar, Sí, vamos, os lo lo contesto. puedes publicar en la página de Facebook después. Yo te doy los detalles Ah, una vez perfecto. culminemos. Vale, sin problemas. Bueno, pues gracias a todos los que todavía están por aquí. Ah, mira, Si ya lo he tienen, encontrado. ¿ya lo encontraste? Sí, Si tienen vale. alguna pregunta adicional, nos las pueden hacer llegar a través del correo electrónico o a través de la página de Facebook o el Twitter y se las haremos llegar a Enrique para que nos las contestes y nos compartas el conocimiento. Si quieres Vale. mostrar lo que iba. Sí, no, no, estaba viendo que no. Era la estimación de los costes, el timeout, pero no pone exactamente el valor del coste. Bueno, Sé pues, que pero vamos, lo busco, pues una vez más, Enrique, gracias por tu tiempo y por el contenido. Y informado de los próximos eventos que tendremos durante el mes de mayo para que también puedan aprovechar de ese contenido. Gracias a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.